Muy buenas tardes. Cascari y Williams contradicen a su expresidenta Janet Yellen, que ayer pedía empezar a subir los tipos de interés para luego desdecirse. El primero advierte que quitar estímulos prematuramente frenará la recuperación del empleo y el segundo asegura que hay que seguir con el soporte de la recuperación y en especial con las compras de bonos. Los futuros tratan de recomponer posiciones después de su peor sesión desde marzo para el sector tecnológico. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la sesión de Wall Street, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Unos futuros que se recuperan gracias a que las tecnológicas tratan de dejar hoy atrás, de momento al menos, el reciente miedo a que la disrupción global de chips frene o retrase incluso la salida de la crisis de la pandemia, y también con los inversores asimilando la batalla dialéctica y el cada vez más acalorado debate que empieza a abrirse sobre el tapering en Estados Unidos después de la irrupción de la expresidenta de la Reserva Federal y ahora secretaria del Tesoro, Janet Yellen. En una entrevista aseguraba de forma tajante que los tipos de interés deberán empezar a subir en Estados Unidos en cuanto el gobierno empiece a inundar con el gasto a la economía y en cuanto ésta empiece a acelerar el crecimiento en la recuperación de la pandemia, algo que desde luego en función de los datos parece que está ya empezando a suceder. Hemos visto en el primer trimestre cómo la economía norteamericana se ha acelerado al 6,4%, la inflación en el 2,6% en marzo ya está claramente por encima del objetivo, las ventas de casas recientemente tocaban máximos desde 2006, hemos visto niveles récord para las fábricas y los servicios en abril y acabamos de conocer después del NFP del mes de marzo, con casi 1 millón de puestos de trabajo, como el ADP de empleo del sector privado de cara al mes de abril anticipa un dato de nuevo muy robusto de cara al NFP que vamos a tener este próximo viernes. 742.000 empleos en el sector privado es lo que ha generado la economía norteamericana, muy por encima de los 565.000 anteriores, aunque es verdad que la cifra se ha quedado ligeramente por debajo de las 800.000 esperadas por el mercado. Un mensaje alto y claro de Janet Yellen, sobre todo teniendo en cuenta que la economía ya está pisando, como decíamos, el acelerador, según demuestran los datos cada vez más robustos, gracias al primer plan de estímulos de Joe Biden de 1,9 billones de dólares, que ha metido un cheque en el bolsillo de los ciudadanos y también ha inyectado ayudas a las empresas y a sectores impactados por la pandemia. La predecesora de Jerome Powell en el cargo, consciente seguramente de que sus mensajes iban a generar evidentemente inquietud en los mercados financieros y dudas por aquello de la independencia de la política monetaria, trató después de matizar su mensaje asegurando que no estaba ni pronosticando ni recomendando subir los tipos de interés, pero el daño, entre comillas, estaba ya hecho. Inversores y economistas asumían sus palabras como una señal clara de hacia dónde puede ir ahora la política monetaria. Un debate que está absolutamente abierto, como hemos visto en divergentes mensajes en las últimas horas de los propios miembros de la institución monetaria de la Reserva Federal. Neil Cascari ha dicho que la Fed no puede retirar estímulos de manera prematura porque frenaría la recuperación de empleo de forma prematura. Williams ha dicho que es necesario mantener el fuerte soporte de la política monetaria para asegurar que la recuperación se materializa de forma sostenida y en especial ha dicho que las compras de bonos son una de las herramientas más potentes que tiene a su disposición actualmente la Reserva Federal. Y entre las voces divergentes, sin embargo, Robert Kaplan, el presidente de la Fed de Dallas, que ha repetido el mensaje que ya había dejado durante el fin de semana de que al menos ha llegado el momento de iniciar esa discusión sobre el tapering o sobre la relajación de las compras de bonos, sobre todo teniendo en cuenta la fortaleza de los datos de la economía norteamericana. Pese a todo, persiste la narrativa de fondo sobre la confianza en la recuperación de la economía y las vacunas, que se había visto, eso sí, ensombrecida, como decíamos, en los últimos días por el miedo a que la disrupción global de chips pueda frenar o retrasar la salida de la crisis, al afectar de forma clara a muchas industrias a ambos lados del Atlántico, en especial a la automovilística, con los inversores aguardando al dato de empleo, como decíamos, de este viernes en Estados Unidos y también muy pendientes del recrudecimiento de la pandemia
en la India en especial, con el miedo a que pueda provocar esa variante india una nueva ola de contagios en muchos países. Hoy, eso sí, todavía con esa, sin duda, noticia o mensaje importante que ha dejado Joe Biden, el presidente estadounidense, en las últimas horas, y es que Estados Unidos sigue en el camino de alcanzar el objetivo de haber vacunado al 70% de los adultos norteamericanos con una dosis al menos de la vacuna contra la COVID-19 para el 4 de julio, fecha simbólica, Día de la Independencia en Estados Unidos, escogida por el presidente demócrata para empezar a hablar de la nueva normalidad. Ha dicho hace apenas unos instantes precisamente el director de la CDC, del Centro de Control de Pandemias, que ya a día de hoy hay aproximadamente un 40% de adultos norteamericanos que tiene al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Como decíamos, futuros que de momento vienen con rebotes del 0,43% para el SP500, del 0,24% para el Dow Jones Industriales y más amplios para el Nasdaq, que ayer sufrió su peor sesión desde el mes de marzo como consecuencia de ese doble whammy, esa disrupción de chips a nivel global y también esos mensajes de Janet Yellen que alimentaron ese debate sobre el tapering. Los futuros del Nasdaq subiendo un 0,8%. El petróleo está cotizando con subidas aferradas las commodities en las últimas horas, esa narrativa de fondo en torno a la recuperación económica. Estamos viendo como el crudo americano vuelve a estar de cerca en niveles máximos desde el mes de marzo, en los 66,5 dólares por barril, subiendo un 1,3%. El Brent se anota también un 1,3% en los 69,77 dólares. Además, hemos visto en las últimas horas como el cobre ha vuelto a repuntar por encima de los 10.000 dólares a máximos de la última década. Dólar index moviéndose bastante plano después del ADP de empleo, 91,23 unidades. En el plano corporativo, sin duda los resultados vuelven a ser los claros protagonistas de la jornada en Wall Street, aunque hoy tenemos que empezar hablando de Boeing, del gigante de aviones, porque vuelve a tener, según Wall Street Journal, nuevos problemas eléctricos en el 737 MAX que podrían volver a poner a este modelo en tierra, es lo que dice el diario. Habrá que estar muy atentos a todas las noticias que nos puedan llegar en este sentido. De momento las acciones de Boeing están subiendo en preapertura, aunque de forma bastante tímida, un 0,2%. Otros resultados, ahora sí, resultados corporativos que hemos ido recibiendo. Gigante automovilístico General Motors ha superado expectativas en el primer trimestre, ha reafirmado además su orientación para todo el año. Sin embargo, los ingresos han decepcionado. Beneficio por acción de 2,25 dólares frente a los 1,08 esperados. Ingresos de 32.600 millones frente a los 32.700 esperados por el mercado. También resultados de Sempra Energy, que ha superado expectativas. Ganancias por acción de 2,95 frente a los 2,70 esperados. Ha elevado también la guía, la orientación para todo 2021. En el lado contrario, WestRock, el banco mediano estadounidense, ha decepcionado con sus beneficios trimestrales, aunque ha subido el dividendo un 20%. Beneficio por acción de 0,54 dólares frente a los 0,64 esperados. Ingresos de 4.400 millones frente a los 4.500 esperados. Como decimos, decepciona, pero sube el dividendo hasta los 0,24 dólares por acción. La farmacéutica South Virgin ha superado expectativas con ganancias trimestrales de 2,53 dólares, frente a los 2,46 esperados, aunque sus ingresos, que era lo que quería decir, han decepcionado, 49.200 millones frente a los 50.090 esperados por analistas. Y por último, la cadena hotelera Hilton ha decepcionado con sus ganancias trimestrales después de sufrir un desplome de ingresos de nada más y nada menos que el 54% por el impacto de la pandemia. Beneficio por acción de 0,02 dólares frente a los 0,05 esperados, ingresos de 878 millones de dólares frente a los 1.100 que esperaba el consenso de analistas. Como decíamos, futuros que están repuntando, marcando rebotes después de la peor sesión desde el mes de marzo para el Nasdaq, ante esa disrupción global de chips que sigue generando temor a que se pueda frenar la recuperación económica o al menos retrasar esa salida plena de la crisis, y también ante esos mensajes que dejaba ayer Janet Yellen avisando de una posible subida de tipos, provocando cierto terremoto en los mercados al alimentar ese debate interno sobre el tapering que está teniendo lugar en la Reserva Federal norteamericana. Los inversores, después de ese robusto ADP de empleo que se ha quedado algo por debajo de las expectativas, pero que muestra fuerte creación de puestos de trabajo en el sector privado, aguardan ya al NFP que tendremos este próximo viernes. Feliz sesión.